Ya con nuestro siguiente invitado, es un gusto darle la bienvenida al abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Qué gusto, abogado. Buenos días, bienvenido. Andrea, muy buenos días y un cordial y atento saludo a todos los radioescuchas. Estamos expectantes de lo que será este 2022. Lo hemos catalogado como un año político porque definitivamente empezará la fiesta democrática, pese a que existen cronogramas establecidos, tiempos establecidos para hacerlo. Sin embargo, sabemos cómo es la política en nuestro país. ¿Cuál es la percepción, abogado, para este año y lo que se espera para el 2023? Bueno, empecemos por lo que usted acaba de comentar, Andrea, el año electoral. Es sabido que en nuestro país el año previo a elecciones ya se comienzan a lanzar nombres al respecto de quienes dirigirán las instituciones públicas. En el 2023, en febrero específicamente, elegiremos alcaldes, concejales, prefectos, miembros de juntas parroquiales. Es decir, tendremos estas elecciones de gobiernos seccionales y nuevamente pues veremos cómo las distintas organizaciones políticas enfrentan fuerzas, ¿no? Tratan de definir quién va a ser la organización política que pueda tener mayor legitimidad frente a la ciudadanía, un mayor número de representantes dentro de estos gobiernos locales y pues sin duda que el gobierno entrará a pulso con las organizaciones políticas de oposición. Habrá que ver si es que la Revolución Ciudadana, las filas correístas, pues nuevamente vuelven a plantear candidatos de cara a ganar mayor legitimidad, incluso pensando ya en las elecciones del 2025, si el Partido Social Cristiano logra recomponerse o si es que el oficialismo en este caso logra tener buenos candidatos, considerando que es un movimiento político caudillista, al igual que los otros dos anteriormente mencionados. Esto es importante tenerlo en cuenta. Puede que el gobierno nacional tenga su aceptación, que tenga de cierta manera algún punto de la población su simpatía, pero el candidato que coloquen en cada uno de los territorios es clave. Esto no define que ganen o que tengan la aceptación del voto popular. Precisamente, recordemos las elecciones del año 2014, en la que se hizo el endoso del voto. ¿A qué me refiero? Usted recordará que en el año 2014, durante la presidencia de Rafael Correa, lo que se solía hacer en las ciudades era que el candidato, en este caso alcalde o prefecto, aparezca en la fotografía de la propaganda junto a la imagen del expresidente Rafael Correa, con la finalidad de endosar legitimidad, de endosar popularidad. Habrá que ver si ese efecto es igual, es similar durante las siguientes elecciones. La aceptación y popularidad del presidente Lazo no se puede comparar con la popularidad y aceptación que tuvo el presidente Correa en ese entonces, y cuidado más bien termine creando un efecto negativo, más bien alejando a la ciudadanía de potenciales candidatos para la localidad. ¿Cómo se ve el trabajo realizado por el gobierno nacional en este momento y cómo podía esto ingerir en las elecciones del 2023? Bueno, yo creo que el gobierno tuvo un pico muy alto que fue en el mes de julio, mes de agosto del año pasado, cuando se logró la vacunación de lo que ellos habían propuesto en campaña, llegar a estos 9 millones de personas. Creo yo que ese fue el punto más alto de una gestión efectiva del gobierno frente a una preocupación de los ciudadanos, pero las siguientes preocupaciones no han tenido una respuesta tan efectiva. Salud, empleo, siguen siendo deudas con la ciudadanía. Sin duda son temas que no se solucionan de la noche a la mañana. No es lo mismo solucionar la situación del desempleo que lograr la vacunación de 9 millones de personas. Pero los ecuatorianos pues aún siguen sintiendo los embates de la pandemia, no encuentran una recuperación efectiva, oportuna, pronta al respecto de estos problemas, y eso podría seguir afectando a la imagen del presidente Lazo y sus partidarios. Desde su análisis, abogado, ¿qué tan probable es que el expresidente Rafael Correa tenga peso en estas próximas elecciones? Bueno, sin duda que el expresidente Rafael Correa y sus coediarios siguen teniendo una incidencia dentro del electorado, parten con una base bastante llamativa, numerosa, y pues no creo yo que se los deba dejar de lado. Mm. Creo que es una organización política que sigue manteniendo una buena cantidad de adeptos y que de presentar buenos candidatos podrían lograr no solo lo que se tiene ahora, que es una buena representación dentro de la Asamblea Nacional, la organización política con mayor número de curules, sino que tal vez podrían estar logrando
una mayor cantidad de gobiernos locales frente a sus adversarios, ¿no? Podría pasar. Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo creo que no hay que considerar que el hecho de que Rafael Correa no esté en el país, el hecho de que Rafael Correa no pueda ser candidato a presidente, no influya en que puedan ellos tener resultados positivos de cara al 2023. Esto también considerando que las organizaciones políticas en el país, las que han sido característicamente fuertes, no es que se encuentren en buenas condiciones hoy por hoy. Ujú. El movimiento Creo, por ejemplo, es un movimiento que carece de bases, que no tiene una buena organización a nivel local. Lo mismo se puede decir del Partido Social Cristiano, que incluso ha perdido la fortaleza que solía tener dentro de la provincia del Guayas y de Guayaquil. Y pues por otro lado, partidos políticos que lograron fortalecerse en los últimos años, como Pachacuti y Izquierda Democrática, se basaron en la imagen de sus candidatos a la presidencia. Javier Herbas por un lado y Yacu Pérez por el otro lado. Habrá que ver si es que logran trasladar esto a nivel local para poder mantenerse vigentes. A ese punto quería llegar, abogado, justamente. ¿La izquierda democrática nos podría dar sorpresas para estas elecciones? Bueno, yo creo que si es que hacen una buena selección de candidatos y mantienen este discurso cercano, sobre todo a la población joven, tratando temáticas que las otras organizaciones políticas no lo hacen, como la economía circular, los derechos de la naturaleza, temas de inclusión a grupos vulnerables y una estrategia adecuada en redes sociales. Hay que considerar que más del 40% de la población que está en capacidad de votar se encuentra entre los 16 y los 40 años, pues podrían lograr nuevamente calar en este electorado que está cansado de la vieja política. Los partidos, los movimientos, las organizaciones políticas locales podrían tener peso en estas próximas elecciones. Esto es importante y se lo pregunto porque, por ejemplo, acá en Santo Domingo hay aceptación más que por el partido, la organización, es por la persona que representa o lidera esas organizaciones. ¿Qué tanto peso en unas seccionales tiene esto? Bueno, en Ecuador existen más de 200 organizaciones políticas y gran parte de ellas son organizaciones locales que sobre todo tienen incidencia dentro de la elección de alcaldes y prefectos. Nuestro país es eminentemente caudillista, votamos más por la imagen, por Ujú. el líder, que por la ideología de la organización política. Por eso es que gran parte de los partidos de consideración nacional, de esos partidos pues grandes como los podemos conocer, se tratan de aliar con las organizaciones locales, tratan de ir juntos porque saben que es difícil competir frente a la imagen del caudillo local. Abogado, una pregunta clave. ¿Estas elecciones podríamos ver alianzas entre movimientos en cada uno de los territorios? Yo creo que sí, y creo que eso incluso es positivo para la democracia, tener esta dispersión del electorado, como sucedió, por ejemplo, en Quito, como sucedió en Cuenca, como sucedió en Ibarra, en la cual los candidatos a la alcaldía ganaban con el 19, con el 20%. Pues puede ser enfrentada a través de la alianza de organizaciones políticas. El hecho de que existan menos contendientes hará que los ciudadanos pues puedan otorgar mayor legitimidad al candidato ganador a través de una mayor cantidad de votos. Entendemos que tenemos un código de la democracia que rige, que acompaña y que vela, garantiza que todos podamos tener la oportunidad de participar democráticamente en estos procesos electorales. La situación que atraviesa el país económicamente, financieramente, no es la mejor. Estamos, abogado, listos, preparados para una nueva elección donde tengamos 20, 30 candidatos más. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay estos dos aspectos que usted bien señala. El uno es el económico. Mm. El CNE ya tiene su presupuesto para el año 2022, este año preelectoral, y seguramente en el año 2023 tendrá que inflarse ese presupuesto con base a cuántas organizaciones políticas registradas hay, potencialmente cuántos candidatos pueden existir, para destinar parte de este presupuesto al fondo de promoción electoral. ¿Qué es lo que pagamos los ecuatorianos? La publicidad que vemos de los candidatos en distintos medios de comunicación. Yo creo que también es un ejercicio responsable por parte de las organizaciones políticas tratar de generar estas alianzas para que el gasto que hagamos como Estado pues no sea exagerado, que no sea incluso innecesario. Por otro lado, el hecho de que los ecuatorianos podamos tener papeletas en las que veamos
más que el caudillo, la propuesta, la ideología de la organización política que está buscando liderar eh, las alcaldías, las prefecturas, las concejalías, es algo que puede ayudar a fortalecer la cultura democrática en nuestro país. Yo creo que estas sábanas a las cuales estamos desafortunadamente acostumbrándonos no son positivas para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador. ¿Sería viable que en algún momento, si se pudiera considerar en una reforma, hablar de tres líneas, una de izquierda, una de derecha, una de centro? ¿Esto podría considerarse? No, porque eso sería limitar precisamente los Ok. derechos de participación, incluso temas referentes a la libertad ideológica que deben tener las personas. Tal vez lo que debería considerarse es pensar que en ciertas circunscripciones electorales deberían existir segundas vueltas para la elección de autoridades locales. El hecho de que, por ejemplo, nuevamente voy a tomar el caso de Quito, de Ibarro de Cuenca, el hecho de que se otorgue la victoria electoral a un candidato que apenas obtuvo el 19 o 20% podría trasladarse en problemas de legitimidad. Entonces, lo positivo sería que en aquellas ciudades en las cuales existe una dispersión del electorado, en la cual existe una gran cantidad de candidatos, que los dos más votados que no superen el 40% de los votos, así como sucede en el caso de la presidencia, con una diferencia del 10 con el segundo candidato, con el segundo contendor, pues tengan que pasar a una segunda vuelta. El hecho de que una organización política sepa que hay una segunda vuelta hará que limite sus intenciones de ser candidato cuando tal vez no tiene muchas probabilidades y más bien buscará la alianza, ¿no? Eso nos permitiría respetar los derechos de participación. Este año es clave para el gobierno de Guillermo Lazo. Dependerá de cómo trabaje en este 2022 para que probablemente, quizá, sus bases en cada uno de los territorios puedan tener al menos una posibilidad de llegar. Podría pasar, ¿no? Sin duda que sí. El aumento de la legitimidad de un gobierno depende de varios factores en nuestro país. La posibilidad de ser un actor de veto frente a otras instituciones, frente al perdón, frente al legislativo, frente al judicial, la posibilidad de tener una buena cantidad de recursos económicos y de esa manera satisfacer las necesidades de los ecuatorianos. Y la otra es tener presencia en gobiernos locales. A la larga, el ciudadano ve mucho más cercana la gestión de un alcalde que de un presidente o que de un asambleísta. Y el hecho de que él pueda identificar como ciudadano a que su alcalde, su prefecto está en la línea del gobierno central, hace que aumente la legitimidad de este gobierno central, incluso de cara no solo a tomar decisiones en el futuro, sino frente a futuras elecciones. Por eso el presidente Lazo tal vez está pensando también ya en ganar esta legitimidad durante los siguientes meses y poder utilizarla durante las elecciones locales. Incluso tal vez ahí es cuando podemos conectar lo que anunció hace un par de días, esta propuesta de consulta popular que quisiera tal vez juntarla con las elecciones de gobiernos locales. ¿Sería viable hacerlo? Es viable hacerlo, sin duda que sí, los tiempos podrían darle al gobierno, pero no sé si es que sea la mejor estrategia. Si es que el día de mañana el presidente Lazo sigue perdiendo popularidad, sigue perdiendo aceptación, seguramente eso podría afectar no solo su intención de obtener el sí en las preguntas de la consulta popular, sino también su intención de tener candidatos que puedan ganar las elecciones. A la larga, el ciudadano va a mezclar los dos temas y le puede jugar también en contra. Abogado, ¿podemos cambiar la mentalidad de la gente o del votante, dejar de que muchas veces, y pasa, ¿no? Pensamos y vemos y votamos con el corazón, con el sentimiento y no con el criterio necesario de que la persona que está en la papeleta realmente cumpla con el perfil de poder cumplir con lo que nos ha planteado en la campaña? Bueno, siempre va a ser esa la deuda pendiente, ¿no? Tratar de aumentar la cultura democrática en el país. El hecho de que los ciudadanos tengamos un voto más informado, el hecho de que los ciudadanos pues podamos acudir a las urnas no con el corazón, sino tal vez con un voto mucho más razonado. Pero ese es una tarea que exige una corresponsabilidad. La corresponsabilidad, en primer lugar, parte del Estado, en el sentido de que se promueva mayor transparencia sobre quiénes son los candidatos y qué es lo que nos ofrecen. Y esto involucra
también a las organizaciones políticas y por otro lado el ciudadano que tiene el deber de informarse. No es una tarea sencilla, no es una tarea que se logra cumplir en un año o dos, sin duda que requerirá de varias décadas hablar de que en Ecuador puede existir un voto informado y un voto consciente. Eso también involucra el hecho de que recordemos que los ciudadanos y nuestra participación en democracia tampoco se limita a ejercer un voto cada 4 años, sino que también se extiende otro tipo de derechos y deberes como la participación ciudadana y el control social. 7 de la mañana con 49 minutos. Abogado, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros, por darse el tiempo de hacer este análisis para esta proyección justamente de este año político 2022 y lo que sería el 2023. Ha sido un gusto, Andrea. Que tenga un buen día. Buen día al abogado Marcelo Espinal Vallejo, que se ha enlazado con nosotros para hacer este análisis justamente.